Internacional. Muy buenas tardes, 2:05 de la tarde, está en sintonía de la señal de Venezuela News Radio, la 104.9 FM dial acá en Caracas. También nos escuchamos en Táchira, en el sur del lago de Maracaibo, en Carabobo se añade la señal, en Carabobo, en Aragua, en Anzoátegui, en el estado de Monagas, también en Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure y Nueva Esparta. Está con ustedes este servidor Carlos Arellán Solórzano, como todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, llevando la actualidad de la información internacional en este espacio de una hora, apoyados con nuestros invitados especiales, quienes nos brindan una perspectiva en profundidad de los acontecimientos, que en esta oportunidad vamos a seguir revisando lo relativo al conflicto de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania. Mientras reitero que estamos también conectados a través de las redes sociales, nuestros compañeros y compañeras que llevan las plataformas digitales acá divulgando los contenidos, la programación, y mandamos un saludo también por Instagram, por TikTok, por todas las plataformas digitales por las cuales también puedes seguirnos en Contexto Radio. Seguimos revisando la actualidad del conflicto de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania. Uno de los elementos o eventos que han transcurrido en el marco de esta situación es que se confirmó una llamada telefónica entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin durante la jornada. Conversaron un poco más de una hora y 15 minutos, y un tema indefectible, un tema inevitable, un tema dentro de una llamada obligada entre los dos mandatarios, la situación con respecto a Ucrania. Hay titular del medio ruso RT que dice: Trump habla con Putin, dijo que se verá obligado a responder al reciente ataque a aeródromos. Se refiere a que Moscú se verá obligado a responder a estos ataques que se realizaron durante el fin de semana. La llamada duró 1 hora y 15 minutos, señaló el mandatario estadounidense. El presidente norteamericano Donald Trump ha anunciado este miércoles que habló por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre el ataque ucraniano contra los aviones rusos en los aeródromos militares y otros ataques perpetrados por ambas partes. La conversación duró 1 hora y 15 minutos y, según Trump, fue buena, pero no de esas que llevarán a la paz inmediata. El presidente Putin sí dijo, y con mucha firmeza, que tendrá que responder al reciente ataque contra los aeródromos, indicó el mandatario estadounidense, y así va diciendo la nota de RT. También hablamos de Irán y, de hecho, de que se está acabando el tiempo para que Irán tome una decisión sobre las armas nucleares que debe tomarse rápidamente. Le declaré al presidente Putin que Irán no puede tener un arma nuclear, y en esto creo que estábamos de acuerdo, habría expresado Donald Trump en el contexto de esta llamada telefónica que sostuvo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Un tema que vamos a revisar en profundidad con nuestro invitado acá en el estudio, que ya le voy anunciando. Se trata de Martín Pulgar, analista internacional, con quien vamos a revisar una serie de perspectivas, de preguntas, porque bueno, surgen muchas inquietudes con respecto a este tema, muchas ansiedades, porque muchos despertamos el fin de semana, el domingo, viendo estas imágenes bastante dramáticas, bastante elocuentes sobre este operativo masivo de ataques con drones a aeródromos militares rusos en 5 provincias en el interior del territorio ruso, muy lejos del campo de batalla, y lo cual se manejó por algún instante como la tentativa por parte de Ucrania de crear una provocación importante que pudiera generar una reacción desmedida de Rusia, y también desencadenar, que forma parte del enfrentamiento y el campo de batalla contra Rusia, una narrativa en la cual Rusia, con todo su poder, con toda su envergadura, estaría actuando de forma desproporcionada contra un adversario en teoría débil, el cual está siendo en este esquema agredido, y bueno, un poco sugestionar a la población, al occidente, y también avanzar sobre una posibilidad de rearme y perpetuar este conflicto. Tenemos al profesor Martín Pulgar aquí con nosotros en el estudio, a quien damos la bienvenida. Profesor, bienvenido, por primera vez está con nosotros acá en el estudio. Ha estado conectado con
con este espacio a través del Zoom y estamos complacidos de tenerla aquí. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas de conversar. Este tema a veces tan lejano para nosotros desde el punto de vista de Venezuela y de América Latina, pero que tiene una influencia capital a nivel internacional y en temas como el petróleo y la cadena de suministros, por ejemplo, en los productos, que hace que se encarezca o que cambie una variabilidad de los precios. Mire, ciertamente se produjo un evento que va a ser estudiado seguramente en los anales de la historia militar y de los conflictos en guerra, pues porque de alguna manera lo que ha sucedido es muy interesante desde el punto de vista militar. Aquellos que nos aproximamos al estudio de estos conflictos, es muy interesante, tanto por la profundidad estratégica que un país como Ucrania pudo lograr a través del ataque a estos vectores de la triada nuclear, fundamentalmente de los rusos, hasta, digamos, el objetivo que hay detrás de todo esto, que es la pregunta que uno muchas veces se hace, ¿no? Y lo más importante es quién está detrás de esto, porque yo no creo que Ucrania tenga la capacidad para hacer ese ataque en profundidad al territorio ruso. Sin embargo, se ha esforzado mucho Ucrania y los medios de comunicación occidentales en remarcar una operación hecha por Ucrania y por ucranianos. Parece que un poco sobreactuada y a veces como que está de más la aclaratoria, lo cual resulta también como sospechoso y abona a esa inquietud de que no precisamente parece que fue 100% ucraniana. Sí, generalmente, digamos, para todos es conveniente, para todos, inclusive para los rusos y para los mismos ucranianos, que no se piense que hay otros actores más profundos involucrados en este tema. Primero porque pareciera también que la OTAN sabía, pero no lo sabía Trump, o por lo menos esa es la venta, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay un juego bastante oscuro. Yo me baso fundamentalmente cuando hago esos análisis en función del objetivo estratégico que está detrás de todo conflicto. ¿Cuál es el objetivo estratégico real de este conflicto? Y este objetivo, la estrategia real o la metaestrategia de este conflicto es degradar a Rusia como actor, potencia mundial. Bueno, el objetivo de Occidente hacia Rusia, claro. Y el objetivo estratégico de Rusia hacia Ucrania, ¿cuál sería? No, digamos, aquí hay varios elementos que tienen como niveles de actuación. Este conflicto tiene, en primer lugar, por supuesto, Rusia, al hacer esta acción militar especial en Ucrania, fue una negociación con Occidente en función de un acuerdo de seguridad, planteándose algo así como: si tú tienes dudas sobre mí, sobre algún elemento de ataque, y yo tengo dudas sobre ti, vamos a entrar en un juego de negociación en torno a cómo generamos un proceso de seguridad para ambos. Eso lo dijo Putin en varias reuniones internacionales, donde el presidente ruso planteó abrir el compás de un juego de negociación importante para armar un juego colectivo de seguridad para Europa. Occidente dijo que no le interesaba, porque el objetivo central de Occidente es degradar a Rusia para, después de su degradación, tener un adversario mucho más fácil en el caso de China. Porque dos adversarios de carácter de potencias globales como Rusia y China es demasiado para los Estados Unidos. Entonces, degradar a uno es importante para después enfrentar al otro. En este caso, degradar primero a Rusia para enfrentar a China. Para mí ese es el juego central de todo este conflicto. Entonces, el ataque estratégico, el ataque en profundidad estratégica que se le ha dado a Rusia no tiene mayor impacto en el teatro de operaciones ucraniano, porque esos vectores atacados y destruidos no van a impedir que Rusia ataque el teatro de operaciones en concreto. Tiene suficiente aviación, tiene suficiente aviación del ejército, tiene suficiente artillería para poder seguir ablandando el territorio y poder seguir avanzando. Y si esta operación no logra desviar o cambiar el rumbo del operativo militar y de los avances de Rusia en el terreno militar en Ucrania, ¿cuál sería entonces el objetivo de esta operación? No, bueno, yo creo que es un mandato de la OTAN y un mandato de Occidente. Al degradar la capacidad estratégica de Rusia, destruyendo uno de los vectores importantes, que es dentro de la triada nuclear, está el vector de la aviación estratégica, que es capaz de bombardear nuclearmente y defender en profundidad el Ártico, inclusive bombardeando Canadá y bombardeando Estados Unidos en un hipotético conflicto nuclear.
degradándola, tú puedes decir que estás cumpliendo el objetivo estratégico de los Estados Unidos, que es... Pero es peligroso atacar un objetivo en el cual está involucrado el despliegue de un armamento estratégico nuclear de otro país. Ya es escalar a otro nivel superior la confrontación. Absolutamente, es un escalamiento importante y muy peligroso, porque aquí no se trata de Ucrania, se trata de debilitar a Rusia como actor estratégico global, destruir un vector importante desde el punto de vista de la triada nuclear de Rusia, puede implicar, por supuesto, aunque pueda ser usado en concreto las negociaciones en Estambul y todo eso, lo que está buscando, para mí, es mi aproximación al tema, es degradar en la medida de lo posible la capacidad militar de Rusia. Hay que recordar siempre que para Occidente Rusia es una gasolinera con bombas nucleares, pues. O si no, un enano económico y un gigante militar. Y si es un enano económico y un gigante militar, tú degradando la capacidad militar y no tener la fuerza económica, tú no puedes llevarlo al poder que lo iguala a los Estados Unidos, porque es parte de la herencia soviética, ¿no? Y dentro de la percepción occidental, Rusia debe ser degradado a un actor menor. Siempre lo han planteado así. Y bueno, el objetivo de Rusia y del presidente Putin es volver a colocarla en la cima de las potencias globales. Y bueno, ha avanzado significativamente, y esta guerra o este conflicto, como lo podemos llamar de acuerdo a los autores, es un poco la demostración de la capacidad de Rusia de ser un actor global de primer orden. ¿Usted cómo evaluaría estas acciones? ¿Un efecto de propaganda, un operativo con el objetivo de socavar la reputación de Rusia, más allá de socavar sus capacidades militares, que nos ha indicado que tiene una gran profundidad para responder a este tipo de operativo? ¿Qué otros objetivos se plantearía una acción como esta, que no va a tener una incidencia en el desarrollo del conflicto? Sí, bueno, pues lo que podemos también, desde el punto de vista estratégico, táctico, por decirlo de alguna manera, en las negociaciones que se están abriendo, que se abrieron en Turquía en estos días, que ya lleva la segunda ronda, es un poco decirle a Occidente también, y de alguna manera a Rusia, que Ucrania todavía no está vencida, que tiene capacidad de hacer daño, y por tal es como una carta de negociación en tanto que puede producir algún tipo de elemento degradador o de tener una voz dentro de esa negociación, y que Rusia pueda no solamente negociar con fuerza en Ucrania, sino que puede decir, bueno, me puede seguir haciendo daño, déjame ver cómo busco lo que está buscando Occidente en este conflicto, que no es más que una especie de alto al fuego eterno, porque eso es lo que están buscando, y repetir el escenario coreano, que es un alto de fuego eterno, están en guerra permanente, para mantener a Rusia en ascuas por muchísimos años, y mantener ese intento de degradación permanente, de vigilancia y de acoso a Rusia a partir de ese alto en fuego permanente. Un armisticio, ¿no? Sí, un armisticio, pero digamos, siempre momentáneo de 20, claro, 30 años, pero al final justifica presencia occidental en Ucrania, militarismo en Europa, maniobras permanentes contra Rusia, digamos, así como hacen contra Corea del Norte y Corea del Sur, y la presencia de armas nucleares en Corea del Sur por parte de los Estados Unidos, fundamentalmente. Igual sería ese el objetivo, y lo han planteado desde hace mucho tiempo, y en el caso de Trump creo que tampoco ha variado ese objetivo. Son las 2:18 de la tarde, estamos conversando con el profesor Martín Pulgar, analista internacional geopolítico, sobre los recientes ataques realizados por Ucrania contra objetivos militares en profundidad de Rusia. En este contexto se ha producido una llamada telefónica en la jornada de hoy entre los presidentes de Rusia y de Estados Unidos. Conversaron un poco más de una hora, indefectiblemente hablaron sobre los eventos recientes en Rusia, y el presidente de los Estados Unidos habría confirmado que Rusia va a tomar una represalia. No ha dicho de cuándo, cómo y la magnitud, pero que indefectiblemente esta va a venir, y así lo había dicho Medvedev, también vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Al mismo tiempo, en esta conversación, Washington, el presidente Trump, habría dicho que supuestamente su gobierno no estaba enterado de esta operación que iba a cometer Ucrania en contra de Rusia, y la pregunta va por ahí. ¿Es creíble que el presidente de los Estados Unidos, con todas las capacidades, agencias y organismos de inteligencia
que tienen información de primera mano no hayan estado enterados de esta operación, estuvieron enterados y dejaron hacer, o no le están informando efectivamente, y eso también plantea un problema. Bueno, todo puede suceder y las tres hipótesis pueden estar absolutamente sobre la mesa. Uno piensa a veces que Estados Unidos es un gobierno monolítico donde el presidente toma las decisiones. Y no, aquí está claro que puede existir eso que algunos llaman el Estado profundo, que toma decisiones por encima de las decisiones del presidente y le imponen decisiones que a veces no quieren necesariamente tomar. Aquí pareciera, por lo menos en principio, o por lo menos lo que se está vendiendo, es que Trump no sabía y que Estados Unidos no sabía desde el punto de vista del gobierno formal, pero yo tengo muchísimas dudas que una operación de este tipo no sea conocida y no esté involucrada. Servicios de inteligencia, espionaje electrónico, visualizaciones satelitales y toda la instrumentación de guerra electrónica y de espionaje electrónico que tiene la OTAN y que tiene los Estados Unidos. Es más, esto es típico de una operación de profundidad de la época de la Guerra Fría. Algunos hablan hasta que el mismo nombre de la operación no se parece a los ucranianos, tela de araña, que no se parece exactamente al nombre de las operaciones que ha realizado Ucrania. Y que eso también demuestra que aquí hay alguien más. Es posible que sea Europa, dudo mucho que Estados Unidos no lo supiera, también puedo dudar que Trump no lo supiera, aunque no pudo detener la operación, porque también él negocia, porque eso es otro de los elementos, ¿no? Negocian dentro del aparato interno de los Estados Unidos cosas para poder alcanzar otros objetivos de su gobierno en forma directa y entrega otros elementos como puede ser un ataque a Rusia. Tampoco lo descartaría. Sí, pareciera que no es creíble que 100% haya sido la operación facturada por Ucrania, como que se haya realizado sin que Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, haya estado enterado. Son las 2:21 de la tarde, está en sintonía de la 104.9 FM, Venezuela News Radio, y en el espacio En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellano Solórzano, en entrevista especial con el profesor Martín Pulgar, analista geopolítico, revisando justamente las consecuencias de este operativo de ataques militares con drones por parte de Ucrania contra aeródromos militares de Rusia, pero también hay que mencionar que se realizaron tres ataques contra infraestructura civil, 2 trenes en Briansk, en Kursk, y también se ha intentado vulnerar la infraestructura del puente de Kerch que une a Rusia, la Rusia continental, con la península de Crimea. Vamos a hacer una pausa, identificamos la estación y volvemos con el profesor Martín Pulgar para hablar ya de otro tema, el memorándum de paz entregado por Rusia en las conversaciones con la delegación de Ucrania en Estambul. ¿Cuáles son los puntos que están planteados? Lo conversamos a continuación. 2:25 de la tarde, estamos de vuelta con más de En Contexto Radio, revisando la actualidad del conflicto de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no dice Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania? Bueno, en la forma como se cuenta el conflicto también se despeja un poco la naturaleza de esta confrontación, entendiendo que, o lo planteamos así desde este espacio, que el enfrentamiento de Rusia contra Ucrania no es solo contra Kiev, porque detrás de Kiev está toda una estructura política, diplomática y militar que implica a la OTAN y que utiliza a Ucrania como un mecanismo o un instrumento de enfrentamiento indirecto contra Moscú, porque el objetivo del occidente global con respecto a Rusia, contra la Rusia zarista, contra la Rusia comunista y contra la Rusia actual o la Federación Rusa, es degradar, es colapsar a ese país que es el más grande del mundo, que tiene una concentración importante de minerales y de recursos naturales estratégicos y un posicionamiento territorial de envergadura, y que al mismo tiempo, ya lo venía explicando el profesor Martín Pulgar en la primera parte, es la antesala al objetivo mayor del occidente, que es China. Entonces, por eso no hay que ver, o entendemos, lo planteamos así, el conflicto limitado entre estos dos países. Estamos con Martín Pulgar, analista internacional, analista geopolítico. Adelantábamos, antes de ir a la pausa, el tema de esta parte,
y es el memorándum de paz entregado por Rusia a la parte ucraniana en los diálogos de Estambul, el cual se dio a pesar de la provocación de los ataques masivos con drones contra objetivos militares que están muy lejos del espacio del conflicto en Ucrania. Profe, el planteamiento de este memorándum, el cual pareciera que, si bien responde a la exigencia de Rusia de abordar las causas fundamentales, al mismo tiempo está en absoluta contradicción con las intenciones de Ucrania y de Occidente, que es seguir el conflicto. Sí, bueno, realmente todavía estamos en unas rondas de negociación, como suele suceder, donde las exigencias son las máximas. Digamos, si hay un espacio para la negociación, todavía ambos actores están planteándose máximas históricas, por supuesto. Ucrania, la devolución de los territorios, Rusia, que ya son territorios parte consustanciales de la federación, del ordenamiento jurídico y cultural, y que de alguna manera es cierto, buena parte de estos territorios que actualmente están ocupados, si se quiere, o en presencia de Rusia son más otros que no están ahorita en la negociación, pero que para muchos está establecido que si no se llega a un acuerdo rápido, de hecho Rusia lo ha planteado, puede ir por más. No siempre Putin, por supuesto, no siempre el presidente Putin, pero sí otros actores. Sájarova dice que mientras más Ucrania se demore en llegar a una resolución pacífica del conflicto, más pequeña se va a ir haciendo. Incluso se habla de que Rusia avanza a un ritmo de 40 hasta 60 kilómetros cuadrados por día, mientras estas conversaciones se demoran y por ende el territorio ucraniano se va achicando. Sí, lo que pasa es que creo que las negociaciones, un poco por la presión de los Estados Unidos, no se han demorado, tienen un ritmo que se puede decir, no digamos de lo que uno quisiera desde el punto de vista de la búsqueda de la paz, pero están presentes, pues ya hay 2 rondas de negociación, se sentaron, no llegaron a prácticamente ningún acuerdo, apenas elementos tácticos que tienen que ver con la repartición de prisioneros y esos elementos ahí, bueno, en este caso de las bajas, de los cuerpos de fallecidos, que son elementos tácticos muy importantes de todo conflicto y que a veces uno, desde el punto de vista externo, no lo ve como relevante, pero son relevantes a la hora de la demostración también de que estoy dispuesto a negociar. O sea, esos sí, pequeños como que es el único gestos, espacio que se han dejado hasta ahora de expresión concreta del diálogo, ¿no? Sí, y es una forma de decir, yo no tengo todas las puertas cerradas, aquí están estas negociaciones. Entonces, eso es positivo, entre comillas, que es un poco lo que dice Turquille, ¿no? Cuando dice, mira, hay buen ánimo. Es un acuerdo no negativo, creo que escuché. Sí. Es un acuerdo no negativo, exacto, una forma, un eufemismo para decir que no todo fue tan malo. O sea, hay una ventana. Hay una ventana de posibilidad de acuerdo. Entonces, por supuesto, ¿qué sucede? Aquí hay 2 actores, por supuesto, uno con una fortaleza militar y económica y política y de dimensiones muy importantes, que es el caso de Rusia, y un actor como Ucrania que ciertamente no es menor, como algunos creen, porque tenía el ejército más poderoso, el número de tanques más importante, o sea, entrenamiento militar importante también, que, bueno, no lo hacía un enemigo menor, como algunos lo venden, que es un ataque de un gigante versus porque también en estos análisis militares tú tienes que ver que Rusia tiene tantas fronteras por todos lados y con tantos conflictos que se le pueden abrir, que no puede poner toda la carne en el asador en un solo frente, porque se te abre un frente en Japón, o se te abre un frente en el Cáucaso, por ejemplo, o en el Ártico. Entonces, digamos, en los Bálticos. En los Bálticos. Entonces, digamos, no puede poner 1 millón de hombres en un solo espacio, excepto que quiere una movilización general y un esfuerzo militar de guerra total, que algunos también se han planteado como posible a partir de todos estos hechos que han ocurrido. Entonces, bueno, la negociación está un poco maximalista por parte de los dos, y habrá que esperar un poco qué va sucediendo en el transcurso tanto de las expresiones de Trump, que es un actor importante, de Europa, un actor menor también, pero que también influye en el sostenimiento de esta máquina de guerra, en función de que para Europa es el principal justificador de su existencia, porque ese es otro elemento que ahora se ha colocado aquí. La Unión Europea, que estaba prácticamente en desintegración, el adversario común
por lo menos como organización, quizás no tanto como pueblos europeos, pero en la Unión Europea ha dicho nuestra existencia es importante porque tenemos un adversario como Rusia. Entonces ahora tiene una justificación importante de existencia. Esos dos actores y la pobre Ucrania, que al final... Disculpa, y si ese es el elemento que los cohesiona, van a tratar de preservar ese encono para seguir también ellos preservando su unidad. Por supuesto, y la pueden alargar, como te decía, por ese auto del fuego permanente, en forma, digamos, en el tiempo, porque eso justifica la existencia, como justificó la existencia de la OTAN y como justificó la creación de la Unión Europea, en la Comunidad Europea y después en la Unión Europea. Entonces, bueno, es un poco la intención. Entonces, todavía estamos en esos elementos maximalistas, bueno, más allá de los detalles específicos de cada propuesta, creo que todavía no hay nada en concreto. Rusia no va a ceder los espacios ya conquistados, de los oblasts ya conquistados, porque son rusos parlantes, son culturalmente rusos, y ellos ya tomaron una decisión del punto de vista electoral, aparte de Crimea, que ya para Rusia es indiscutible que no se van a elevar. Lo que puede suceder es un elemento que gravita, que no está en las mesas de negociaciones, que es el caso de Odessa. Odessa es una ciudad portuaria hacia el Mar Negro importante históricamente rusa, que después de la desintegración de la Unión Soviética y como parte de esa repartición en repúblicas soviéticas correspondió administrar o tener Ucrania, y que se dice que es una ciudad muy rusófila, tradicionalmente rusa, y que pudiese ser también la consecuencia o el objetivo de las represalias de Rusia luego de estas operaciones. Sí, digamos, es uno de los temas, uno de los enigmas, porque buena parte de esta operación especial para la justificación popular tiene que ver con un incidente que sucedió en el 2014 con el asesinato y la quema de una marcha y un edificio donde se habían refugiado. La masacre de la Casa de los Sindicatos de Odessa. Fue terrible, porque fue la quema por parte de la casa y de los que estaban dentro, rusofilios, rusoparlantes, dispuestos a la unificación con Rusia, fueron quemados por los nacionalistas de los grupos estos neonazis, que fueron de Kiev y de las zonas del este, que son menos prorrusas y más pro-occidentales, y se fueron hasta allá y quemaron a estas personas vivas. Pues. Profe, vamos a profundizar o mencionar las características de este memorando de paz para la audiencia que tal vez no está consustanciada con los elementos de este documento, que plantea, este no es el orden, pero el reconocimiento internacional de los territorios reunificados a Rusia, entiéndase Lugansk, Kharkov, Zaporilla y Donetsk, así como los otros territorios, caso Sumy, provincia ucraniana, en la cual todos los días va extendiendo su ocupación o su control por parte de Rusia. También la retirada de las tropas ucranianas en las zonas del Donbass, donde todavía tienen presencia. Exigen también la neutralidad de Ucrania, su no acoplamiento a alianzas militares, como es el caso de la OTAN, que tienen la ambición, el deseo de pertenecer a ella. La limitación de sus capacidades militares. No es una desmilitarización total, pero entendemos que unas capacidades militares limitadas que contribuyan o estén orientadas hacia la seguridad interna de Ucrania. El respeto a los derechos fundamentales de las poblaciones rusoparlantes, el reconocimiento del ruso también como idioma oficial en Ucrania. Y hay un punto muy importante, que es la convocatoria a nuevas elecciones en Ucrania, entendiendo que Volodymyr Zelensky ya está sobregirado en el cargo, y siendo este un punto esencial porque pueden avanzar mucho las negociaciones, pero si lo hace con un interlocutor que no reconoce como legítimo, todo lo demás no tiene sentido. Entonces habría que empezar por resolver si van a elecciones o no en Ucrania. Eso es uno de los varios puntos que están desplegados en este memorando. Los que ha descrito son perfectos, porque de alguna manera son los mismos que dan inicio a este conflicto, pero más masticado, por decirlo de alguna manera, más en concreto. La propuesta inicial siempre fue el reconocimiento de Crimea como territorio ruso ya aceptado por la comunidad internacional, y la presencia, por ejemplo, de estos territorios en el Donbass, que fueran parte de Ucrania, pero con aceptación
de una especie de autonomía semisoberana, porque tienen características particulares como pueden ser, por ejemplo... Acuerdos de Minsk 1 y 2, se planteaba eso. 1 y 2, y por supuesto la aceptación de que Ucrania era un país multilingüístico y tenía una minoría, bueno, minoría entre comillas, 45% de rusoparlantes y de culturalmente rusos. Esa es la propuesta central. ¿Qué hay detrás de las propuestas que ahora hace Rusia en forma concreta? Bueno, la aceptación de estos territorios como parte consustancial del territorio ahora ruso, ya no negociaciones como una especie de espacios semiautónomos dentro de Ucrania. Esto ya lo perdieron, ya lo perdieron, ya se agregaron 2 oblasts adicionales y la propuesta quizás de otros oblasts adicionales. Pero también había, una de las propuestas era la desnazificación, y la propuesta de un gobierno nuevo electo en las urnas con el descrédito que tiene Zelensky seguramente produce el efecto que está desde un principio proponiendo Rusia, que es la desnazificación del gobierno de Ucrania. Entonces estamos prácticamente en la misma línea, solo que en propuestas cada vez más degustadas, pues cada vez más digeridas en torno a lo que está planteando Rusia en este contexto. Estas propuestas, por supuesto, no son del agrado de los ucranianos, que creen que pueden revertir el proceso de avance ruso en las otras regiones que no estaban contabilizadas inicialmente, que ya están planteándose es ya como una zona de seguridad, una franja de seguridad que podría llegar ya a una extensión incalculable en este momento. Ya estamos hablando de Sumy como oblast, pueden agregarse otros, y puede llegar a un extremo donde después que ya pasen a ser zona de seguridad, quizás de algún tiempo en proyección parte del territorio ruso, porque también existen rusoparlantes y culturalmente han sido rusos en alguna oportunidad, no solamente en la época soviética, sino que culturalmente han sido rusoparlantes y culturalmente rusos. No hay que olvidar que al principio, cuando Rusia ocupó estas partes que estaban más cerca de Kiev, buena parte de la población ucraniana apoyó a los rusos y a las tropas rusas, era su logística. Luego se retiraron a partir de las negociaciones que se habían abierto en Turquía, y bueno, por supuesto, ahora hay limpiezas étnicas establecidas por Ucrania en estos territorios, y seguramente muy poca población rusa, porque fue prácticamente extraída o se fueron de ese territorio. Mencionamos las características del memorándum de paz de Rusia. Las características ahora del memorándum de paz de Ucrania son diametralmente opuestas. Quieren la devolución de los territorios que ha perdido, quieren reparaciones de guerra, quieren prácticamente la rendición absoluta de Rusia al respecto, pero antes también insiste con algo. Insiste con la tregua, el cese al fuego de 30 días. ¿Por qué insistir en una tregua de 30 días y no avanzar hacia un proceso de paz sostenible, fiable, confiable? Bueno, lo que pasa es que en la guerra hay cosas que se llaman como el momentum. Rusia tiene el momentum a su favor, es decir, el avance significativo, lento, paulatino, y es lento, paulatino porque también lo han decidido así, porque han decidido una guerra de desgaste que destruye las capacidades militares del adversario más que la conquista del territorio. Entonces machaca, destruye, bombardea y sigue en esa línea, en vez de ocupar territorios que digamos que podría ser, pero con un aporte de tropas y de medios de ocupación que sería mucho más alto para Rusia, no que no los tengan, sino que es una lógica y una estrategia militar establecida. Cuando tú le metes 30 días a ese momentum, pierdes el momentum de la acción y permites algo que es claramente evidente, que es que Ucrania ya no tiene medios militares. Está prácticamente se está quedando. Claro, y la que aporta esos medios militares, que son fundamentalmente Occidente, pareciera que también está pasando por una crisis importante, a pesar de sus bravatas y a pesar de sus discursos, no tiene capacidad para poder suministrar todos los pertrechos que necesita Ucrania, sin que implique la degradación de sus propios ejércitos, que también tendrían que medir hasta qué punto pueden asumir algún tipo de ese riesgo, tomando en cuenta que siempre han dicho que Rusia
Rusia va por ellos. Entonces, si entregan todo y se los destruye Rusia, entonces ¿qué queda a la hora de un ataque posible de Rusia? Algo que yo no creo que esté planteado, pero es la misma lógica a la cual ellos están hablando. Entonces, esos 30 días permitirían el rearme ucraniano, por supuesto, las nuevas tropas, y de alguna manera tropas frescas, porque uno de los elementos de la guerra también son el desgaste de la tropa desde el punto de vista psicológico. Tú permitirías sacarlo del teatro de operaciones de la guerra en caliente y le das un descanso psicológico para después volverlo a incluir, o si no, rotarlos. Estos elementos tienen un costo y en este momento no pueden, según dicen, no pueden ser extraídos esas personas para la rotación, porque Rusia los lleva, digamos, por la calle de la amargura, pues lo lleva bombardeando y no le permiten, digamos, una renovación, un cambio de tropas, según algunos analistas de algunas páginas que hablan sobre el teatro de operaciones en caliente. Pareciera que no pueden hacer los cambios de tropas por el ejercicio, digamos, la exigencia permanente y los bombardeos permanentes. Sí, exacto, las exigencias de ese combate permanente, de achacarlo desde el punto de vista de artillería y permanentemente que está haciendo Rusia. Profe, este esfuerzo permanente de Trump ahora decir que esta no es su guerra, que esta guerra la comenzó Biden, de que tiene la intención de acabar con el conflicto, que primero iba a ser en 24 horas, bueno, no pasaron 24 horas, van más de 100 días, ahora dice que se está desencantando, está perdiendo ya la paciencia con respecto a la solución dialogada y pacífica de este conflicto. ¿Por qué de repente esa vocación aparentemente pacifista de Trump de terminar con el conflicto en Ucrania? ¿Cuánto gana, cuánto pierde o cuánto está perdiendo Estados Unidos con el desarrollo del conflicto y cuánto ganaría si eso se detiene ya? Mira, aquí hay que estudiar a Trump como personaje histórico y como personaje ya de su primera gestión y de su segunda gestión. Él es un hombre, siempre he dicho que es un hombre del siglo XIX en su concepción doctrinal. Y él considera que Estados Unidos no debe meterse, como los gobernantes de Estados Unidos en su momento, en los conflictos de Europa. Y que Europa debe asumir sus costos y sus acciones. Para Trump, creo que la degradación de Rusia no se dio en la medida de lo posible, tendrá unos niveles de degradación, pero que ese conflicto constante debe ser, en todo caso, asumido por Europa, que bastante se ha aprovechado de los Estados Unidos. Esa creo que es la concepción fundamental. Y porque tiene que orientar su esfuerzo, digamos, de militar y su esfuerzo de medios y su financiamiento a la acción principal, que es golpear en sus diferentes frentes multimodales y de diferentes guerra híbrida a China. Es decir, es aislacionista y un hombre del siglo XIX en el caso de Europa. Pero con respecto a China, tiene las ambiciones de un siglo XXI expansionista. Pero es que en el siglo XIX los norteamericanos, los presidentes también tenían la expansión hacia el Pacífico. Filipinas, Guam, o sea, todo, digamos, ellos sigue siendo. Lo que pasa es que a veces olvidamos el Estados Unidos expansionista hacia el Pacífico. Pero, digamos, Estados Unidos, América Latina fue brutal, las invasiones en América Latina, la doctrina Monroe, pero hacia el Pacífico también, la conquista de Hawái, un territorio autónomo, un estado soberano que prácticamente se lo arrebataron y lo expusieron a un proceso colonial. Luego, y había un monarca, había un reino, el reino de Hawái. Y había un país próspero y con sus propias dinámicas legales, y ellos a través de un esfuerzo absolutamente colonial se lo aprovecharon. Luego vino Filipinas, y luego vino a partir de la guerra hispano-estadounidense, que fue la expansión hacia el Pacífico, y Filipinas, que por mucho tiempo en ese siglo XIX y parte del siglo XX, a mediados del siglo XX, fue si se iba a convertir o no en parte del territorio de los Estados Unidos, en una especie de Estado. Esa discusión, y no se escogió porque buena parte de los legisladores, senadores y representantes norteamericanos eran racistas. Y decían que cómo iban a agregar a la nación estadounidense esa raza de filipinos, pues. Por eso fue en sí que al final Filipinas no fue parte de los Estados Unidos como un estado, como puede ser Hawái o Alaska. O como Cuba tampoco. El profesor Vladimir Acosta en El monstruo y sus entrañas también plantea y explica esos episodios de por qué Estados Unidos no se engulló a Cuba. Y hubo incluso
plantearse a la República Dominicana por Claro. temas de superioridad o de una visión de superioridad racial con respecto a nuestros países. No se ven asimilando Sí, otras razas y otras culturas que conciben como inferiores. Sí. Y por eso digo que este Trump es del siglo XIX, porque tal cual con todas estas políticas migratorias, si lo analizas en profundidad, es la misma situación sobre los migrantes y el desprecio hacia la afrodescendencia y hacia los migrantes, cuando decía en su gestión anterior que eran migrantes de estiércol, por decir una expresión en su momento terrible contra los haitianos y los africanos que migraban a los Estados Unidos. Entonces él es hijo de Ku Klux Klan y hijo del siglo XIX en pleno siglo XXI. Son las 2:47 de la tarde, nos estamos aproximando ya al tramo final de este espacio. Estamos conversando con Martín Pulgar, profesor, es también analista internacional y geopolítico, revisando las distintas aristas del desarrollo del conflicto de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania. Ya para ir cerrando, profesor, porque el tiempo pasa volando de aquí a las 2:55, ¿cómo vislumbra, cómo se pudiese proyectar, qué tipo de represalia tomaría Rusia con respecto a los últimos ataques de Ucrania, no solo contra infraestructura militar, que se pudiese entender que es una respuesta legítima en el contexto de un conflicto, sino que también implicó ataques a infraestructura civil, caso de vías ferroviarias, así como también el puente de Kerch, el cual han atacado por tercera ocasión, y Ucrania lo reivindica como un hecho legítimo. Mira, yo no creo que Rusia se salga de la agenda militar que actualmente está diseñando. Esos son distractores que buscan de alguna manera, por supuesto, presionarla para que ejecute una acción temeraria, como puede ser unas bombas tácticas nucleares y esas cosas que a veces se dicen, y que a veces los voceros rusos también dicen como una forma también de ponerle condimentos al conflicto. Pero que realmente yo no creo que Rusia esté planteándose una acción de venganza. Sigue un ejercicio de... Pero sí va a tener una respuesta. No, seguramente va a tener una respuesta como hasta ahora los ha habido, que tiene que ver con ataques masivos de drones, con ataques a infraestructura militar y a infraestructura estratégica, como se le llama, digamos, centrales eléctricas, y ese tipo de elementos, para demostrar que hay una respuesta en torno a eso. Pero no creo que sea distinto a lo que ya está planteado. ¿Qué está planteando? Por supuesto, degradar las capacidades militares y degradar las capacidades estratégicas de Ucrania, demostrar poder a través de todos sus medios militares novedosos, como estos misiles de alta velocidad, hipersónicos y todos estos elementos. El Oreshnik, ¿no? El Oreshnik, y el caso de los drones estos que también son kamikazes, que destruyen y te persiguen hasta que dan en el blanco, ¿no? Que son terribles desde el punto de vista de la humanidad, como, digamos, puedes estar sobre ti una bomba persiguiéndote hasta que te consigue. Entonces, ellos van a seguir utilizando estos elementos, quizás muestren otras armas que tienen y que no las sacan porque no hace falta, porque están ganando la guerra, porque siguen avanzando y van a conquistar más territorio y van a seguir degradando las capacidades militares de Ucrania y seguir avanzando en la construcción de esa zona de seguridad en oblasts que no estaban incluidos inicialmente en la guerra. Ahora, la gran incógnita para mí sigue siendo Odessa y si van o no por Odessa. Y creo que de muchos... ¿Por qué es importante Odessa, profesor? Odessa es importante primero, no solamente por el hecho cultural y el hecho de filiación ruso que significa Odessa, como fundado por Catalina la Grande y todo esto dentro del escenario y del imaginario colectivo cultural ruso, sino que es el puerto de salida de Ucrania. Y si tú le arrebatas ese puerto de salida y ese territorio que de manos de Rusia, prácticamente Ucrania y la OTAN ya no pueden utilizar ese espacio para el suministro de armas y todo el proceso. Pero sigue teniendo en el Mar Negro otros países OTAN, caso de Rumanía, seguro, Bulgaria, claro. Y la misma Turquía. Pero prácticamente todo el territorio, esta costa norte pasaría a manos de Rusia, sería prácticamente el hegemónico de la zona, y le quitas a Ucrania la posibilidad, y bueno, prácticamente la destruiría como Estado. Creo que eso es lo que ha jugado para no tomar una decisión
prácticamente desaparecería Ucrania como Estado, tal cual como lo conocemos, porque cuando le quitas a un territorio una salida al mar, prácticamente lo condenas a un tercer Estado que te dé algún tipo de salida económica de sus mercancías. Entonces tú estás ya sujeto a las decisiones de países fronterizos. Entonces, bueno, ahí degradarías absolutamente Ucrania. Hay quienes adelantan que en el escenario de que Rusia ocupara Odessa, también estaría apuntando hacia la reunificación de un territorio autónomo no reconocido de Moldavia que se llama Transnistria, que reivindica su pertenencia, su filiación con Rusia, incluso también que reivindica algunos símbolos antiguos soviéticos en su bandera, el martillo y la hoz, pero pudiese darse ese caso, ¿no? Sí, sí, claro, porque de alguna manera los habitantes de Transnistria se consideran rusos, son rusos étnicos, y hay otra región en Moldavia autónoma que también quiere ser parte de Rusia, pero digamos no ha dado los pasos que ha dado Transnistria. Entonces abres una ventana de posibilidades si se da ese conflicto, y lo que también podría darse también es que si Rusia conquistara Odessa, ya Estados Unidos decidiera poner tropas en el terreno. El caso de Moldavia es como complejo, ¿no? Porque entiendo que no sabía de esta segunda provincia o segunda zona que quiere o que se reivindica como rusa y tendría la tentación de reunificarse con Rusia, sino que también es un territorio antes rumano que también Rumanía a veces dice, bueno, pudiese reunificarse a la nación rumana. Entendemos que fue una provincia que después de terminar la Segunda Guerra Mundial, libera a la Unión Soviética, convierte en república y forma parte del Estado. Hay una situación compleja con Moldavia, ¿no? Es una situación compleja porque prácticamente parte de todos estos territorios pasaron de mano durante mucho tiempo de muchos países e imperios. Entonces siempre quedaron étnicamente grupos de diferentes nacionalidades y de diferentes grupos étnicos en esos territorios. Entonces, claro, se solapan momentos históricos y todos tienen razón en torno a quién pertenece. Entonces, claro, Rusia, el imperio ruso, tenía todo eso de que se llama la Nova Rusia, y esos espacios está compuesto por rusos, aparte de toda la época soviética que movilizó un ruso parlante, pero también una parte era de Rumania, que conquistada a partir de los elementos de la Segunda Guerra Mundial, y territorios que no son rusos pero que pidieron en alguna oportunidad, se consideraban como especie de estados vasallos, que le pidieron a Rusia que los protegiera ante las invasiones de los otomanos o de otros imperios que estaban ahí. Entonces, digamos, es una mezcla muy complicada para nosotros desde el punto de vista más de Venezuela, porque en América Latina también hay situaciones quizás parecidas, pero en el caso venezolano, que somos un país un poco más integrado desde el punto de vista cultural y étnicamente prácticamente no sabemos qué es eso, pero en esos países hay solapamientos de formas, de idiomas, de forma de ver la vida, idiomáticas y hasta religiosas. Y hay quien adelanta que Moldavia sería como el segundo dispositivo después de Ucrania que Occidente activaría para también tratar de contener a Rusia o en dado caso provocar. Podría ser. El otro es Georgia y todo el espacio del Cáucaso también, que es también otro tema. Pero que se ha desactivado con el gobierno actual de Georgia, que no es antirruso, para no decir que es prorruso. Claro, pero no olvidemos que Estados Unidos los activa fácil a través de estas primaveras de color y todos estos elementos. Bien, son las 2:55 de la tarde, corresponde ya terminar este espacio por hoy de En Contexto Radio, agradecido con el profesor Martín Pulgar, quien nos acompañó durante toda esta hora compartiéndonos también amablemente sus consideraciones, sus perspectivas sobre los temas que hemos abordado en la jornada de hoy. Estuvimos hablando de los ataques masivos con drones de Ucrania en contra de Rusia y bueno, terminamos tocando tangencialmente Rumanía y Moldavia y hasta Georgia para que vean lo complejo del mapa geopolítico en torno a las amenazas planteadas en contra de Rusia. Bien, corresponde ya poner punto final a esta emisión. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar conectados por la radio y por el streaming con Venezuela News Radio. Continúen con la programación de nuestra emisora y nos vemos con el favor de Dios. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.